Saludito, saludito, muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que andemos por estos lados. Oigan, el día de hoy quiero que ustedes me acompañen a ver las palabras que el presidente AMLO tiene después de esta visita a Washington, en esta reunión tan importante con el presidente Biden, en la cual un grupo de mexicanos del Comité Morena, New York 1 y otras personas que venían de diferentes estados, fuimos hasta Washington a recibir al presidente AMLO. Literal, lo pudimos ver desde muy cerca cuando salió por la ventana en el hotel donde se hospedaba, y también después en el monumento de Luther King, en donde dio unas palabras. Tengo en mi canal Alexa López Col varios videos, tanto de en vivos como después que hice como que una recopilación de todo lo que se vivió a grandes rasgos en este evento, entrevistas, participación de otros youtubers muy activos también en México, como por ejemplo Eli TV Oficial, Víctor Vlogs, y bueno, por ahí andan otros importantes también, Hans Salazar, que es un periodista de las mañaneras, de las conferencias de prensa del presidente. Así que bueno, si tienen el chancecito de pasar por mi canal Alexa López Col a ver todos estos videos, pues sería excelente. Por ahora quiero que ustedes me acompañen a escuchar bueno, sus palabras, su balance, qué dice él, como cuál sería su resumen de cómo se sintió y bueno, de todo lo que vivió, ¿no? Al fin y al cabo, lo que yo les pueda decir desde mi perspectiva que se vivió fueron momentos muy emocionantes. De verdad que a pesar del solazo y de las circunstancias que habían, fueron momentos muy emocionantes ver este gran líder, tanto para México como para Latinoamérica, tan cerca, escucharlo decir sus palabras, ver su temple, su orgullo mexicano, donde realmente, como muchos le decían, estamos recuperando la dignidad, presidente AMLO, gracias a usted nos está devolviendo esta dignidad. Así que sin más, pues quiero escuchar qué dijo y al final les daré mi humilde opinión. Como siempre, me gusta que ustedes me acompañen por estos lados. Aquí, como el discursito está un poquito largo, es de media hora, tengo unas galletitas de frutos secos, ajonjolí, pistacho, y bueno, ustedes ya saben que me gusta a veces ir picando alguito, ir comiéndome la botanita o el snack, también por aquí con mi agüita. Así que ustedes también relájense. Si llegaron de su trabajo a escuchar estas palabras, pues bueno, hagámosle. Ustedes saben que si me quieren apoyar lo pueden hacer por medio de un like, que se suscriban al canal, que activen la campanita, y los espero en mis otras redes sociales donde estoy como Alexa López Col. Ahora sí, a lo que vinimos, vamos, hagámoslo. Les informo que el encuentro que sostuvimos en la Casa Blanca con el presidente Biden fue, decía yo, muy favorable, bueno, para las dos naciones. Tratamos el tema migratorio con el enfoque que nosotros hemos sostenido desde hace tiempo, de darle trabajo a la gente en sus lugares de origen. Para eso, de manera específica, insistimos en que se continúe el apoyo, que se amplíe el apoyo en programas de bienestar que ya se están aplicando en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, con financiamiento nuestro, pero desde luego se requiere que se amplíen esos programas. Son dos en especial
Uno es el Sembrando Vida. Jóvenes construyendo el futuro. Y otro, el Jóvenes Construyendo el Futuro. El que los jóvenes puedan tener trabajo como aprendices, capacitarse, y se les propuso que se amplíe y que se invierta más en los dos programas. También hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporal para México, para Centroamérica. Esto se aceptó, se va a aumentar considerablemente el número de visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos. Desde luego, el planteamiento de fondo fue el de impulsar las actividades productivas, el de unirnos para aumentar la producción en Estados Unidos, en México, y aun cuando ya existe el Tratado de América del Norte, procurar unirnos más, quitar aranceles que puedan existir, toda la regulación en el comercio, simplificar trámites, quitar todos los trámites tediosos y unirnos más para producir y enfrentar el fenómeno migratorio. Esto también fue muy importante. Hablamos de cambiar la política migratoria, que en vez de que se deje suelta y que haya vacíos que llenan los traficantes de personas, donde mueren muchas personas en este viaje. También por la conveniencia, como ha sucedido siempre, de empleadores sin escrúpulos en Estados Unidos. Así es. Que prefieren tener indocumentados porque les pagan menos, porque los pueden correr cuando quieren. Que en vez de esa relación, además que propicia violación de derechos humanos, accidentes graves, pérdidas de vidas humanas, que en vez de eso se ordene el flujo migratorio con visas temporales de trabajo, no solo para el campo, sino también para los servicios, para la industria. Para la construcción. Hay una realidad, hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos y se necesita producir, se necesita crecer y es indispensable la fuerza de trabajo. Entonces, es un momento importante, decisivo, para llevar a cabo un plan laboral, migratorio, como en su tiempo fue el programa Bracero. Del presidente Roosevelt. Son otros tiempos, otras circunstancias, pero es lo que se necesita.
y eso lo propusimos y se va a analizar. Como ya dije, sí hay el compromiso de aumentar el número de visas temporales de trabajo. También tratamos otros temas, la modernización de las aduanas en la zona fronteriza. Nosotros tenemos un programa de aduanas que se ha iniciado en Baja California, en Sonora, en Coahuila, en Tamaulipas, y en efecto en el comunicado de ayer se habló de una inversión de parte nuestra de 1.500 millones de dólares. ¿La frontera? Algunos expertos hablaron de que nos impusieron ese plan cuando llevamos ya tiempo proyectándolo y ya aplicándolo. ¿En qué consiste? Pues en mejorar las aduanas, que haya un mejor servicio, incluye mejorar el tráfico en Tijuana con un segundo piso en toda la zona fronteriza. Ya lo dijimos aquí, fuimos allá, es un proyecto que lleva tiempo, es una inversión pues de más de 10,000 millones de pesos. En el caso de Sonora pues es mejorar las aduanas de San Luis Río Colorado, resolver el problema de el paso del tren, que es un problema de muchos años, desde que existe el tren, desde el siglo XIX, que se partió la ciudad. Me refiero a Nogales, y lo que queremos es hacer un libramiento y otra aduana para librar la ciudad. Ya estamos trabajando en los proyectos. ¿Qué otra cosa? Bueno, se amplía la aduana de Piedras Negras, en Coahuila, y se construye la nueva aduana en Nuevo Laredo. Inclusive se va a hacer la oficina para la Dirección de Aduanas, que se va a trasladar a Nuevo Laredo, y lo mismo se va a contar con una instalación militar
también en otros cruces fronterizos de Tamaulipas, de modo que eso es lo que significan los 1.500 millones de dólares. Del lado de Estados Unidos también están haciendo lo mismo, modernizando sus aduanas. En lo económico y comercial se llegó a un buen acuerdo con empresarios estadounidenses que van a invertir hasta el 2024, desde ahora hasta el 24, alrededor de 40,000 millones de dólares. Wow. Fundamentalmente en el sector energético. Son ductos, plantas de licuefacción, van a invertir en plantas de fertilizantes, y también en extracción de crudo, en sociedad con Pemex, de acuerdo a las concesiones que se otorgaron cuando la reforma energética. Si ustedes recuerdan, se entregaron en ese entonces 110 contratos y la mayoría no tiene inversión porque se argumentaba que no tenía precio el petróleo crudo, que no era negocio. Ahora que el petróleo crudo ha subido de precio, pues ya es más atractivo para quienes tienen esas concesiones, esos contratos, invertir. Y hay campos, yacimientos petroleros que tienen mucho potencial. Hay un campo Sama que está compartido con Pemex, que tiene capacidad para producir hasta 150,000 barriles diarios. Y los que tenían la concesión no se animaban y ahora parece que van a invertir bajo las condiciones legales, como la evaluación que se hizo reportó que Pemex tiene más crudo. La operación del campo va a corresponder a Pemex. Esto no significa que ellos no puedan también participar en la administración, y se busca utilizar la infraestructura de Pemex y que se trabaje de manera asociada. Eso es en general. También hablamos de los precios de los combustibles con el presidente Biden. Nosotros estamos agradecidos porque se dio la autorización en su momento para que compráramos la refinería Deer Park de Texas. Cuando se compra una planta de estas en Estados Unidos, pues tiene que autorizarlo el Departamento de Estado, la Secretaría de Energía y de Comercio. Pero
el presidente Biden dio la instrucción de que se autorizara. Y esto nos ayudó porque se compró esa refinería y ahora estamos justo a tiempo produciendo petróleo, diésel, ya se terminó de pagar la refinería y por eso reafirmamos el compromiso de que los estadounidenses que quieran cargar gasolina en las gasolineras de México que están en la frontera, en las ciudades fronterizas de México, lo pueden hacer, que no vamos a cerrar la frontera y pueden pagar menos porque la gasolina en nuestro país está más barata que en Estados Unidos. Entonces fuimos a decirle de que podían contar con eso, que también teníamos en esa refinería capacidad para un mayor abasto y les planteamos también que teníamos disponibilidad para el transporte de gas de Texas a la costa oeste de Estados Unidos, es decir, para llevar gas de Texas a California, porque tenemos ductos rentados que no se están utilizando por completo y que a ellos les puede ayudar. El caso de las refinerías y el que podamos nosotros ofrecer esta gasolina, pues tiene que ver con una situación que ellos están enfrentando. No solo es el precio, que es más alto, sino que están operando sus refinerías al 95% de su capacidad, a todo lo que da, porque los agarró la crisis energética con poca capacidad productiva de gasolinas, capacidad de refinación de gasolinas. Entonces se está ofreciendo esto, decirles que ellos también nos están ayudando, ofrecieron vendernos de gobierno a gobierno fertilizantes. A nosotros nos importa mucho impulsar la actividad productiva, en especial la producción de alimentos. Entonces nos van a vender a precio justo fertilizantes y también leche en polvo para las lecherías de Liconza. También a precios justos, cosa que agradecemos. En el caso de la inflación, pues ya ustedes conocen cómo el día de ayer, que se da a conocer el dato de inflación en Estados Unidos, aumentó la inflación a 9.1. Qué estrés. Nosotros tenemos 8, 7.99, 8, y ellos tienen en junio, igual que nosotros, 9.1. Y es muy notorio de que se les está incrementando la inflación en energéticos.
traían del componente total de inflación 2.6 en energéticos y ahora en el dato de ayer ya son 3 puntos lo que les aumenta y nosotros seguimos en 0.6 en energético por la política que estamos aplicando. Entonces, muy buena la reunión, hablamos de que se regularice la situación de nuestros paisanos migrantes, se lo planteé al presidente Biden, que había que darles tranquilidad, certidumbre, que llevan años trabajando de manera honrada en Estados Unidos. Y como fue un planteamiento atrevido, porque se está en víspera de elecciones y hay la mala costumbre de no tocar estos temas porque supuestamente afectan electoralmente a quien los propone. Yo sostengo que estos temas hay que tocarlos todo el tiempo, independientemente de las elecciones, y que además es mejor enfrentar la realidad. No tienen fuerza de trabajo y es necesaria la regularización y es necesaria la entrega de visas temporales de trabajo, porque la inflación se detona, se desata por la pandemia y por la guerra en Ucrania, pero en el fondo es porque no hay producción suficiente en América del Norte. Entonces, se importa mucho. Nosotros estamos importando 100,000 millones de dólares de China y Estados Unidos importa 500,000 millones de dólares de China. Y nada más piensen en lo que significa el incremento en fletes. ¿Por qué esa dependencia? ¿Por qué no producir lo que consumimos en nuestros países? El planteamiento es, vamos a fortalecer la región. Primero, América del Norte, vamos a incluir los países de Centroamérica y luego toda América. La Unión de América, que es un continente con una gran potencialidad en lo económico, en lo tecnológico, en cuanto a fuerza de trabajo, joven, creativa y con un mercado amplio que permitiría consumir todo lo que se produzca sin necesidad de depender de otras regiones del mundo. Eso es lo que hay que estar pensando hacia adelante. Y fue muy buena la plática con el presidente Biden. Estuvimos también antes con la vicepresidenta Kamala Harris, también muy afectuosa, con mucho respeto hacia el pueblo de México. Me volvió a
insistir que tiene un primo en México, tiene familias en México y en todos lados. Mucho respeto hacia México y nuestros paisanos, bueno, ¿para qué les digo? Puro amor, puro amor. Estaban contentísimos, les agradezco mucho y repito lo que siempre decimos y ayer, antier, me lo estuvieron recordando, que amor con amor se paga. No se organizó nada, todo fue espontáneo y desde que llegamos al aeropuerto, nada más que pues ya no puedo yo ahí acercarme mucho porque están las medidas de seguridad que se establecen, pero llegamos al hotel y ahí estaban, y música, y al día siguiente, desde muy temprano, también. Yo estaba. Y hasta ayer, que salimos del hotel, la despedida. Antier, cuando fuimos a la Casa Blanca por la tarde, estuvimos en los monumentos al presidente Franklin Delano Roosevelt y no presidente, dirigente social, destacadísimo, defensor de los derechos civiles, Martin Luther King, y también muchos paisanos. Ahí estaba yo. Ahí tuvimos que decir unas palabras para homenajear al presidente Roosevelt, a Martin Luther King, mártir, un héroe de la lucha por los derechos civiles, por la no violencia, la lucha por la igualdad. Y muy bien, muy bien. Nos sentimos muy apoyados, muy respaldados por nuestros paisanos y todo esto pues obliga, nobleza obliga a que no dejemos de trabajar en beneficio de nuestro pueblo hasta el último día. Ahí tienen ustedes las palabras, el resumen que da el presidente, el balance de cómo él sintió esta visita a Washington en general y bueno, pues también de la reunión, ¿no?, que tuvo con Biden. Y me parece interesante cómo él rescata la palabra respeto, porque para nadie es un secreto que los gobiernos anteriores pues agachaban la cabeza, estaban completamente arrodillados a lo que Estados Unidos les demandara y pues efectivamente este no es el caso del presidente AMLO. Siento que en el discurso las palabras desde el presidente Biden para el presidente AMLO y para México en general siempre fueron remarcando el respeto, diciendo, bueno, aquí estamos en igualdad de condiciones, somos dos naciones en igualdad de condiciones soberanas. Entonces eso es muy importante para rescatar. Y yo creo que los mexicanos, tanto los que están en México como los que se encuentran acá, definitivamente sienten que se les ha devuelto esa dignidad, que se les ha devuelto una esperanza por medio de pues esta cuarta transformación. Y creo que las palabras del presidente AMLO siempre llegan al punto, ¿no? Y justamente se tratan estos proyectos que se van a hacer justamente en función de mejorar las condiciones para los dos países.
con el tema de los proyectos que se van a hacer en la frontera para mejorar la capacidad de las aduanas, el flujo migratorio, porque pues lo van a expandir, lo van a mejorar. Y es algo fundamental, al igual que, como dice él, bueno, nos estamos comprometiendo, y cuando lo habla tanto desde su parte como desde la de Estados Unidos, en expandir el número de visas a inmigrantes pues de manera legal para que puedan trabajar acá y tener unas mejores condiciones de vida. Yo les he contado cuál sería mi principal palabra para describir a un mexicano. Aquí ya obviamente he tenido la oportunidad de compartir con varios, pero indiscutiblemente qué mejor ejemplo que el esposo de mi mamá, el papá de mis hermanitos mexicolombianos. Y siempre he dicho lo mismo, es que me asombra, y la palabra para describirlos es trabajadores. Son muy trabajadores, son muy de familia. Y seguramente habrán excepciones, seguramente habrá gente mala. Yo hasta el momento no me los he encontrado, por lo menos no son mexicanos los que me he encontrado, sino que al contrario veo que es una cultura que se ayudan tanto entre sí, que vienen a aportar cosas buenas, que vienen a trabajar y a enviarle dinero a sus familias, porque pues no es fácil recuperarse de un gobierno que fue tan corrupto durante tantos años, y es un proceso. Eso es lo que siento que a veces el resto de personas que no apoyan al presidente AMLO no entienden. Esto es un proceso donde antes nadie ni siquiera tenía voz, donde nadie podía ni siquiera dar una queja. Hoy día la gente puede hacer comentarios en las redes sociales, positivos, negativos, puede hablar, puede decir, puede opinar. Antes no existía esto, antes no existían las mañaneras o las conferencias de prensa en donde se podía cuestionar al presidente todos los días y se le podía preguntar desde cualquier periodista sin que hubiera sido algo arreglado, y las entrevistas ya que les escribían las preguntas a los periodistas y todo súper arreglado, ¿no? Entonces la gente tiene que entender que esto es un proceso. Es un proceso, y así como se tardó tantos años en desangrar al país, en robarse en los recursos, en hacer todo lo que hicieron por muchísimos años, pues esa misma cantidad de años seguramente se va a tardar en poder recuperar todo eso perdido. Pero la gente es muy chistosa. De todas formas, dentro de mi experiencia, lo que yo viví en Washington, les cuento nuevamente, no vi ningún grupo detractor, por lo menos mientras en los espacios en los que yo estuve, en los momentos en los que yo estuve, que fueron en el hotel, enfrente de la Casa Blanca y enfrente al monumento Martin Luther King. Nunca vi a un detractor. Solamente vi medios de comunicación como Telemundo, que la gente no los quería dejar transmitir porque, como siempre, son mentirosos, son unos pinches mentirosos embusteros. Y efectivamente sí lo fueron. Hicieron una noticia que tenía como título presidente AMLO es fuertemente criticado porque como que viene a defender a los migrantes pero no se reúne con ellos. Y yo, pero pues si es que ellos se fueron antes, no se esperaron las como no sé cuántas horas que esperamos nosotros, porque pues obviamente también el presidente tiene su agenda y tiene cosas que hacer, pues lo esperamos como 4 horas y finalmente sí llegó. Entonces seguramente esos periodistas se fueron antes y pues no sé, obviamente también siempre está la intención de hacer las cosas ahí con la mano negra. Pero con respecto a lo que el presidente AMLO estaba diciendo también en esta reunión del tema energético, me parece una ironía, me parece algo muy curioso. O sea, hoy día es México quien tiene niveles de inflación más bajos que una potencia como Estados Unidos. Hoy día es México quien le da la oportunidad a muchísimos estadounidenses de que crucen la frontera y vayan a México a cargar gasolina porque allí es más económico. El chiste se cuenta solo. ¿Qué pasaría si fuera lo contrario? ¿Ustedes creen que los estadounidenses les permitirían hacer este tipo de cosas? No sé, yo lo dudo bastante.
Y todo lo contrario, el presidente le dice, no se preocupe, tranquilo que no les vamos a cerrar las fronteras. Aunque sí estaría muy bien que lo hiciera, para que se sientan lo que es estar rechazado por otra nación, para que sientan lo que las personas que están en estas condiciones de necesidad, pues a veces tienen que vivir. Entonces, en ese aspecto, pues a veces sí sería bueno que les den un poquito de su propia medicina. Ahí voy yo toda vengativa. Pero no, mentira, yo vivo aquí en Estados Unidos y efectivamente puedo ver con mis propios ojos y en mi propio bolsillo cómo este tema de la inflación y de los precios, las alzas de la gasolina están literalmente al doble. Por ende, todo sube, precio de absolutamente todo, comida. Y si así estamos acá, imagínense cómo estamos en los demás países de Latinoamérica. Así que es bien complejo, pero el presidente AMLO también, inclusive en su reunión que tuvo con el presidente Biden, le dijo, ¿sabe qué? Todo bien, relájese, mijo. Yo sé que usted está teniendo un problema porque no tiene abastecimiento de todos estos recursos relacionados con la energía. Así que yo le voy a decir a usted, me va a comprometer a que vamos a producir más de estas gasolinas y de todos los derivados del petróleo al doble y se lo vamos a exportar a Estados Unidos. Así que tras del hecho, el presidente me dice que ayudémonos mutuamente, démonos pasitos, yo le ayudo con su tema que usted necesita, pero así mismo pues también colabore, mijo, y reconozca que, como el presidente AMLO dice, hace falta gente para trabajar. Hay una fuerza de trabajo que se necesita en los Estados Unidos porque lastimosamente a la gente hay que ayudarla, pero no ayudarla tanto, porque si la ayudan tanto ya después no van a querer ir a trabajar. Y bueno, eso fue lo que pasó con algunos estadounidenses. Y es que la degradación de la sociedad como tal está bien fuerte, está bien difícil. Esta última vez que fui a Nueva York, cuando les conté que me encontré con los del grupo de Morena Comité New York 1, y como fue a una hora, como a la 1 a.m. de la mañana, que yo estaba caminando en estas calles y yo veía, se los juro, o sea, no les estoy exagerando, no les estoy mintiendo, por cada cuadra que yo caminaba había 1 o 2 habitantes de calle, homeless que le llaman acá. Y yo digo, esto es New York City, una de las ciudades más importantes del mundo. ¿Y en dónde está la sociedad? ¿Qué pasa? O sea, es solamente la seña de verdad de la degradación de la sociedad, de la economía. Es complicado, es complejo. Hombres, mujeres, de todas las edades en estas condiciones es muy, muy triste. Así que yo espero de verdad que Estados Unidos entienda qué es lo correcto y deje de cometer tantos errores. Miren el tiro en el pie que se dieron con el tema de Rusia, ¿no? Todo por supuestamente querer colocarle sanciones, ¿no?, a Rusia con el tema del petróleo y de las gasolinas y del gas para que no lo exportara. Pero todos sabemos a ciencia cierta que en realidad las intenciones de Estados Unidos eran pues colocar bases militares más cercanas a Rusia. Y bueno, otro tipo de cosas ustedes ya me han escuchado en otros videos, no voy a seguir hablando del tema, ya lo he repetido varias veces, pero en general pues interesantes palabras las del presidente AMLO y su balance. Ahí lo vimos al final también muy feliz y muy emocionado del cariño que la gente le dio cuando llegó al aeropuerto, cuando llegó al hotel. Y es que sí, señores, fue muy emocionante, de verdad lo vi muy cerquita, y tener pues la humildad y al mismo tiempo exponerse, porque él es un presidente de México, y al mismo tiempo puede sentirse en riesgo y salir en su ventana y casi que con la mitad del cuerpo afuera, hablando por un rato relativamente largo y expresándole esas palabras de cariño. De igual forma después, cuando fue a los monumentos
reunirse con la gente, darles una palabra de aliento. Yo siento que también él pues se está exponiendo, bien o no, no todo el mundo pues lo ama y lo adora, ¿no? Debe tener sus opositores, sus detractores, y pues es un riesgo también para él, pero yo creo que en general la gente que estuvo con él ahí, de verdad muy organizados, se comportaron muy bien, diría yo que incluso el presidente hasta lo hubieran dejado caminar, y yo creo que la gente caminaría detrás de él sin ningún problema y sin acosarle, sin hacer tanto. Pero pues también la gente está emocionada y feliz de: presidente, fírmeme el libro, tomémonos una foto, que deme la mano, salúdenme. Bueno, es entendible, es algo histórico y es un gran líder para Latinoamérica. Entonces, de verdad que estuvo muy chévere. Recuerden pasar a mi canal Alexa López Col a ver toda la recopilación y el resumen de lo que fue este evento. Allí como que tomé pedacitos de todo lo que se vivió, así que no se lo pierdan, ya está disponible en mi canal Alexa López Col, al igual que otros en vivos donde les puedo mostrar pues cómo se apoyó al presidente por medio del mariachi, del canto, del baile, del folclore, de la música, y bueno, pues la gente obviamente también con sus pancartas, con sus trajes, expresando este orgullo por este presidente. Así que bueno, mis queridos y mis queridas, si quieren apoyarme es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lares, suscribirse a mi canal y a activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Esto ha sido todo por ahora, ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.